Hola, buen día. Pues vamos a dar inicio y vamos a ver si se va uniendo más gente y si no, pues tendrán este webinar para ustedes solos y pues tendrán oportunidad de hacerme alguna pregunta al final de la presentación. Lo mismo vamos a grabar esta sesión y vamos a ir compartiendo poco a poco el contenido. No es que vayamos a subir la presentación como tal, pero sí nos sirve para compartir cierto contenido, sobre todo a nuestros socios y que vamos a ir posteando en redes sociales. Pues bienvenidos nuevamente a otra sesión de webinar sobre estrategias de iluminación. En esta ocasión, pues vamos a hablar sobre corriente continua, por qué llamamos esta la elección inteligente para una ganadería eficiente. A lo largo de la presentación vamos a ir comparando con lo que hablamos en la sesión anterior. Me parece que estuvieron también presentes sobre la corriente alterna y volvemos a mencionar algunos puntos para que lo tengan como punto de partida y vean en cuándo es cuando conviene montar o tener instalación en corriente alterna y cuándo en corriente continua. En esta sesión pues vamos a nombrar más las ventajas sobre la corriente continua. Bueno, pues ya me conocen, mi nombre es Cristabel Huerta, asesora de iluminación agrícola para Hato. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a la primera encuesta. Así ve que vamos participando, ahí que están presentes. A ver, aquí ahora la estamos transmitiendo desde Zoom. No estamos en el estudio. La vez pasada tal vez me vieron ahí en el estudio, pero por otras cuestiones no pudimos estar ahí. Y bueno, pues me toca a mí aquí montar todo. Un momento, déjenme busco dónde pongo para bajar el poll y aparezca en su dispositivo. Entonces está sobre iluminación de corriente continua. Ahí debe de aparecer. ¿Por qué es que ustedes o bien el usuario creen que no ha optado por la iluminación de corriente continua? Entonces viene A, no es la alimentación estándar de la red. B, requiere de transformadores y otras piezas además de las lámparas. C, porque es una instalación compleja. O D, porque representa una inversión mayor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces me dicen aquí precisamente la A, B y D, ¿no? Entonces la instalación compleja, o sea, no la han puesto como primer comentario que reciban de clientes, pero sí, no es la alimentación estándar y si estamos hablando de corriente continua, es un sistema de iluminación, que no solamente son las lámparas, como lo tenemos con la corriente alterna, ¿no? Sino que requiere de otras piezas para formar este sistema y que funcione y dar esa potencia a las lámparas. Y sí representa una inversión mayor inicialmente, porque vamos a ver aquí todas estas ventajas que pueden tener a largo plazo y que finalmente, si se analiza la totalidad del proyecto y las necesidades de la granja, en ocasiones la corriente continua sí representa una inversión con un retorno realmente rápido. Estamos hablando de entre 6 meses y año y medio, dependiendo de la aplicación. Y de ahí, pues, ver realmente qué es lo que están obteniendo y lo que están buscando, ¿no? Principalmente establecer los objetivos que quiere lograr el productor, las características de la granja y la aplicación, ¿no? Que aquí vamos a ir viendo. Bueno, vamos a pasar a ver los conceptos básicos para que entendamos un poco sobre cómo funciona este sistema de iluminación y que son conceptos que vamos a estar nombrando a lo largo de la presentación. Entonces, ¿qué es voltaje, corriente y resistencia? Entonces, el término tensión o voltaje, como definición, es la fuerza que empuja la corriente a través del cable. Se mide en voltios con un voltímetro, el símbolo es U y la analogía, si pensamos que la electricidad es como una manguera de agua, pues ese voltaje es la presión del agua, ¿no? Que pasa por esta manguera. La corriente es la energía que se transportará. Se mide en amperios con un amperímetro, símbolo I, y es la cantidad de agua que pasa por esta manguera. Eso vendría siendo la corriente. Y aquí pues importa de qué tamaño vamos a tener la manguera para que con esa presión, con ese voltaje que va, soporte esta manguera y lo
entendamos nosotros como el cable, ¿no? El grosor del cable también, en donde vamos a estar montando esta iluminación, los alimentadores, para que realmente llegue la corriente adecuada a las lámparas. Resistencia. Es la obstrucción en el circuito, se mide en ohm con un ohmímetro, símbolo R, y vendría siendo la obstrucción, ¿no? Aquí vemos que podría ser como arena dentro de esa manguera. Potencia, pues es la energía total que se consumirá en un tiempo, se mide en vatios, watts, el símbolo es P de potencia y la analogía, bueno, aquí vendría siendo liberar esa energía, ¿no? Ya que sale el agua, liberar la energía de esa electricidad y la potencia que nos está dando esa lámpara. Y eso pues lo podemos calcular con el número de lámparas por el wattaje que te da cada lámpara. Bueno, entonces vamos a descubrir eh, el poder de los tipos de corriente que existen actualmente, ¿no? Tenemos la corriente alterna, que es la alimentación estándar de la red. La corriente alterna pues fluye de positivo a negativo, como vemos en este gráfico, con la línea naranja, vemos que siempre va de un punto máximo a un mínimo, de más a menos y que está constantemente en fluctuación. La corriente alterna pues funciona con alta tensión. Estamos acostumbrados, dependiendo de la región, pues entre los 110, 230 voltios. Corriente continua pues es una corriente que es más estable y unidireccional. Vemos aquí en el gráfico que es esta línea verde que va en línea recta. Así fluye la corriente continua y funciona con tensiones bajas. Entonces, vemos que pues, son dos distintos tipos, pero que finalmente la corriente continua igual se tiene que alimentar de la red y tiene que pasar por unos transformadores para cambiar esa corriente alterna a corriente continua. Y esto nos ayuda a evitar el parpadeo, porque mientras haya una menor diferencia de la fluctuación de intensidad luminosa entre ese punto mayor y punto menor, es menos es la presencia de parpadeo. Entonces aquí cuando va en línea recta, pues no tenemos esa presencia de parpadeo. Pero atención, que vamos a ir viendo sobre cómo está conformado este sistema de corriente continua, depende también mucho de la tecnología del productor de esa iluminación y que todas las partes que conforman este sistema sean compatibles, porque así como tal, la corriente continua no quiere decir que sea totalmente libre de parpadeo, sino también cómo estamos atenuando esa intensidad luminosa que también puede ocasionar parpadeo. Entonces hay que buscar que sean sistemas de alta calidad y nos garanticen su buen funcionamiento, ¿no? Que sea compatible todas estas partes. Bueno, aquí vamos a ver el uso de voltajes en corriente alterna en el mundo. También lo había presentado en la sesión anterior. Pues vemos esta variación que va de los 220 volts y que también esta fluctuación de intensidad que se produce sobre el tiempo en ciertos periodos es la rapidez con que se produce es la frecuencia. Y vemos que la frecuencia también es distinta por regiones, ¿no? Que generalmente es entre 50 y 60 Hz. Es cuántas veces por segundo ocurre esa fluctuación de cómo fluye la corriente en corriente alterna. Y vemos pues también que hay de 100, 110, 127 volts, 115 en distintas regiones. Entonces prácticamente pues esa es la corriente que es más accesible en todo el mundo y que para obtener la corriente continua pues necesitamos de transformadores o alimentadores que nos van a ayudar a transformar esa corriente alterna para buscar otras ventajas que es tener tensiones bajas, que sea más segura, que logremos que sean libres de parpadeo, entre otros factores que vamos a ir viendo. Entonces, los beneficios de la iluminación de corriente alterna que mencionamos en la sesión anterior, vemos que son los sistemas que nos dan mayor cobertura o la iluminación que nos da mayor cobertura, que quiere decir que pueden alimentar tramos de cable más largos con menos caídas de tensión. Y esto pues es ideal para naves grandes que requieren altas intensidades luminosas. Aquí vemos, por ejemplo, una foto de una explotación ganadera lechera, que también son muy grandes, o una porcina.
y ahí pues estamos requiriendo intensidades muy altas, que estamos hablando de entre 150, 200 o más lux, y pues que buscamos que también haya cierta uniformidad. Entonces necesitas lámparas pues más grandes, que te den mayor salida de luz y que sean lámparas robustas, que sean de fácil conexión, dada las dimensiones de la nave y que sean pues fáciles de conectar, ¿no? De una lámpara a otra. Entonces, en estos casos, pues sí conviene tener soluciones que sean de corriente alterna. Nosotros como Jato igual proveemos para este tipo de aplicación, para naves de vacas lecheras, de ganado vacuno, de explotaciones porcinas. Nuestras soluciones son de corriente alterna, igual de alta calidad, pero buscando siempre la garantía de una larga durabilidad con materiales de alta calidad que sean resistentes y de uso exclusivo en granja y que sean impermeables, ¿no? Por eso es importante también comparar entre estos tipos de iluminación de corriente alterna que son dedicados a uso agrícola y los que son de uso tradicional. Vamos a ver también la disponibilidad, por supuesto, ¿no? La corriente alterna, que es el suministro eléctrico estándar, hasta en zonas rurales, el coste inicial que es más bajo y pues que es más fácil de escalar y mantener porque no son tantas partes las que conforman esta iluminación, sino solamente es el cableado y la lámpara misma, ¿no? Y si tenemos lámpara de alta calidad, pues también se reduce en el número de reemplazos, pero pues tiene una durabilidad distinta a la que es de corriente alterna a la que es de corriente directa. Entonces aquí, cuando pensemos en naves lecheras, instalaciones porcinas, de otro tipo de ganado, también caballos, etcétera, son las de soluciones de corriente alterna, y para naves avícolas, también que sean de gran tamaño o que solamente requieren renovar iluminación y conservar su instalación tal cual, donde no requieran un alto presupuesto por cambio de modernización o algo, pues recomendar la de corriente alterna, buscando soluciones que sean dedicadas a avicultura. Y lo mismo si tienen, por ejemplo, naves que son abiertas, pues también corriente alterna, pues es una buena opción, ¿no? Porque no vamos a meter tanta inversión por una iluminación de precisión, de control y moderna, cuando la granja en sí, en otros aspectos, pues no tiene mayor modernización, no tiene clima controlado, etcétera. Sobre todo en avicultura, que sabemos que la iluminación tiene un rol muy importante cuando estamos hablando de clima controlado, pues buscar iluminación que nos dé muchas más ventajas con la corriente continua. Ahora, en cuanto a beneficios de la iluminación en corriente continua, pues aquí es tener mayor eficiencia energética. Aquí la durabilidad del LED va a ser todavía aún mejor que si la manejamos en corriente alterna. Hay una mayor seguridad porque estamos trabajando en bajo voltaje, bajo tensiones, y las interferencias eléctricas también son mínimas. Cuando pensamos que hay otro equipamiento eléctrico en la granja, pues hay menos ruido y no hay interferencia, no interfiere con otro equipamiento porque estamos trabajando sobre bajo voltaje. También la corriente continua pues nos permite eso sobre la regulación de la iluminación, la atenuación que sea suave y libre de parpadeo. También nos permite mezclar colores, lo que nos ayuda a aumentar el rendimiento de los animales, sobre todo en avicultura, donde las aves son mucho más sensibles a la luz, perciben más colores y donde científicamente se ha comprobado que el uso de la iluminación en color, tanto monocromática como mezclar el color con la luz blanca, que ya en sí es policromática, tiene una influencia notoria en el cambio de comportamiento del ave. Tanto si la gestionamos bien como mal, pues vamos a tener esos efectos positivos o negativos. Entonces hay que aprender a entender cómo perciben los animales la luz y cómo influye en su comportamiento y en su rendimiento. Entonces, definitivamente, cuando busquen una solución que les dé mayor confort a los animales, tener un mayor control para la gestión de la iluminación óptima y una mayor eficiencia, definitivamente la corriente continua es la solución a elegir en su nave avícola
o de otra aplicación agrícola. Bueno, entonces aquí vemos en cuanto a la eficacia energética, para mantener esta eficiencia energética de la que hablábamos, no solamente en mejorar o aumentar la durabilidad del LED y que también en ciertas naves ya modernas o que están buscando su propia fuente de energía usando paneles solares o otro tipo de energía, los sistemas de iluminación de bajo voltaje o corriente continua presentan ventajas al obtener la energía a través de estas otras formas, ¿no? No solamente de la energía eléctrica de la red. Cuando hablamos de eficacia energética, sí estamos hablando de lo que es la energía que viene de la red y es para producir la cantidad de luz deseada en lumen usando menos energía. Eso se le llama eficacia energética, o sea, más que te da esa lámpara más lumen por watt y pues obtienes esa luminosidad que llega a piso, que tiene que ver mucho obviamente con el diseño de la lámpara. Aquí comparamos pues un bombillo, por ejemplo, de rosquilla con nuestra Corax, que tal vez ya la conocen, lo han visto. Su diseño es distinto, simplemente para mejorar esa distribución de luz y que esté llegando al área correcta de la nave, ¿no? Que no haya pérdidas a techo y que además pues el LED está siendo mucho más eficaz, es de mayor calidad y estamos reduciendo ese consumo energético, lo que también pues nos presenta una mayor durabilidad y reducir el gasto energético y contaminar menos también. Lo mismo si tenemos menos reemplazos, pues tenemos también un manejo más responsable. Aquí vemos también que es importante pues diseñar un plan de iluminación a la medida que se adapte a las necesidades de las aves, a las características de la granja para mantener esa eficiencia y eficacia energética porque así no hay pérdidas de luz, sabemos dónde vamos a montar las lámparas, las distancias entre lámparas, las distancias entre las líneas de pared al centro, si tenemos sistemas dentro de la granja, ¿no? Tenemos que saber qué aplicación es, postura, apoyos de engorde, reproductoras. Como mencionaba, pues todos estos sistemas de corriente continua están muy dedicados a lo que es avicultura y por eso hay una gran variación de diseños porque debemos maximizar esa distribución de luz y saber a dónde tenemos que llegar con esa intensidad luminosa que nos está exigiendo el manual de la línea genética y para un buen manejo de las aves y que tengamos ese estímulo lumínico para mejorar su comportamiento, pues es necesario pedir o solicitar a su proveedor un plan de iluminación o asesoramiento de iluminación que se adapte a sus necesidades y a la de la granja, ¿no? Para evitar mal comportamiento, evitar otros desafíos. Por ejemplo, aquí vemos este de reproductoras, donde a veces montan nada más 3 líneas o 4 líneas de luces por ver nada más el ancho y el largo del galpón, pero no sin considerar los sistemas donde están ubicados, si están esos sistemas de nidos a los costados o al centro, y esa distribución de luz está siendo mal posicionada, ¿no? Que te puede dar mucha iluminación en el área cercana al nido, lo cual no logras entrenar a las aves para que entren al nido y evitar huevos en piso. Lo mismo si hay ciertos ángulos donde ocasionen sombras cerca del slat, sobre todo, donde vas a tener problemas de huevos en piso. Y si no hay una uniformidad en el galpón, lo mismo aquí, donde tienes las áreas de actividad, pero si no tienes una uniformidad, pues tú mismo estás creando ese problema de que te dejen los huevos en piso, porque las gallinas al final van a buscar algún punto que no sea, que no llegue al sistema donde haya un punto de sombra y ahí dejar los huevos en piso. Entonces es importante hacer ese análisis y saber dónde estamos montando las luces. Lo mismo, pues bajarlas, no tenerlas tanto a techo para que no tengamos pérdida de luminosidad y ahorremos también en ese uso energético. Entonces aquí vemos que la difusión de luz pues es importante y depende mucho del diseño y a dónde tiene que llegar esa intensidad luminosa.
Por otro lado, que hablábamos sobre la seguridad mejorada, pues la corriente continua es más segura que la corriente alterna. La corriente de 2 miliamperes, por ejemplo, nada más para que lo pongan en perspectiva, pues ya se puede sentir. La corriente entre 30 a 50 miliamperes ya te da un dolor insoportable, fibrilación cardíaca, inconsciencia, y todas las corrientes por encima de 50 miliamperes pueden llevar a la muerte. Entonces, voltajes seguros, estamos hablando de 48 volts en corriente alterna y de 60 volts a 60 volts en corriente continua. Por ejemplo, en Jato manejamos sistemas de corriente continua de 48 volts. No estamos por debajo de los 60 volts, por eso es que decimos que nuestros sistemas son más fáciles de instalar, más seguros. Lo mismo si dejan el sistema encendido para hacer limpieza, no hay mayor problema porque están hechos con materiales impermeables, totalmente herméticos, son de alta calidad y van a tener una mayor también bioseguridad, mejor limpieza, también fácil instalación, entonces le presentan más ventajas. Por otro lado, tenemos aquí un ejemplo de cómo se conforma este sistema de 48 volts en corriente continua de LEDs. Vemos aquí que si eligen pues la lámpara, el diseño que se adecue mejor a su aplicación, a su tipo de alojamiento, esa lámpara pues requiere de estos alimentadores o transformadores que son los que van a transformar esa corriente de red eléctrica de corriente alterna a corriente continua, lo que va a controlar la iluminación LED, y con este ATA o dimmer es lo que va a ayudar a atenuar esta línea de luces, ¿no? Esas lámparas. Este es simplemente un alimentador para este ATA. Entonces es importante pues reconocer que cuando estamos hablando de corriente continua, estamos hablando de un sistema de iluminación. Y como mencionaba, es importante que sean compatibles todas estas partes entre ellas. En nuestro caso, todo esto está testado, examinado, certificado, que es para uso exclusivo avícola, cada una de las partes, y que es compatible entre ellas para asegurar su buen funcionamiento, ¿no? Porque nuestras lámparas como tal, si conectas con otro dimmer o con otro transformador, igual la atenuación no puede ser suave ni tan profunda, o lo mismo puede haber parpadeo. Entonces, es para que lo analicen y siempre comprueben que haya un buen funcionamiento de ese sistema de iluminación. Luego tenemos aquí que tenemos una alta seguridad si buscamos sistemas usando materiales de la más alta calidad que te den esa clasificación. En nuestro caso tenemos IP67, que ya es impermeable y hermética. También contamos con esa máxima protección contra incendios y facilitando también la instalación. Entonces, estamos dejando a un lado el concepto de que es una instalación muy compleja. Sí, hay más partes que si nada más se tienen las lámparas conectadas a corriente alterna, pero es muy sencilla de instalar. Sí requiere pues ese cableado para poder conectar de donde se coloquen esos transformadores a la primera lámpara y de ahí continuar hacia la línea de luces, y sí nos presenta ciertas limitaciones en cuanto a la potencia a la que llega ese alimentador, que es solamente para determinado número de lámparas, pues dependiendo del wattaje de cada lámpara, y distinto a lo que sería en corriente alterna, que pueden tener una línea de luces pues mucho más larga sin que haya esa caída de voltaje, ¿no? Acá pues hay estas limitaciones, pero se puede hacer una buena conexión y además el sistema está protegido de cualquier picos de voltaje que pueda haber también en la región. Se protege su iluminación si tienen también algún cortocircuito. Entonces le llamamos un sistema inteligente que al final protege el sistema mismo y además ayuda a mejorar el rendimiento del ave en este caso, y se adecua pues a las características de la nave, del alojamiento, para obtener ese clima de luz óptimo y que sea de un mejor manejo y una mejor gestión, ¿no? De esa iluminación. Entonces, aquí también vamos a hablar de la vida útil, por qué es que
representa una mayor durabilidad que con corriente alterna. Y al final, pues van a ver que hay muchos reducción de costos de muchas maneras al tener mayor durabilidad, menor tiempo de inactividad, mayor eficiencia, por supuesto, y ese ahorro en costo energético. O sea, aquí tengo otra encuesta, vamos a poner ahí en el dispositivo. Aquí está. Un momento. Vida útil, ahí debe de aparecer. Entonces, en lo que respecta a la vida útil de la iluminación en granja, ¿qué es lo más importante? A, cantidad de horas luz, B, luminosidad sobre el tiempo o C, ambos. Bueno, si me han puesto los dos ambos. Ahora me gustaría saber si realmente entienden lo que especifican los proveedores de iluminación sobre la vida útil, ¿no? Porque se está hablando de efectivamente cantidad horas luz y también la luminosidad sobre el tiempo. Entonces es interesante saber lo que nos están ofreciendo porque en muchos casos pueden hablar de iluminación de 50.000 horas, como nosotros decimos, con este código L90B10 y en otros te hablan de hasta 100.000 horas. Entonces, si comparas nada más en la cantidad de horas, bueno, pues el otro siempre te va a parecer mejor porque te da más horas. Pero, ¿qué pasa con esa luminosidad? Porque sabemos que al final las lámparas no es que... Ay, perdón, me pasé del otro lado. No es que se apaguen de una sola vez, sino que van perdiendo esa luminosidad a lo largo del tiempo, ¿no? Eso tiene que ver con su vida útil y en ese número de horas. Entonces vamos a hacer ese comparativo para descifrar qué es lo que nos están especificando en esa solución de iluminación. Entonces, el L90 se refiere al 90% de la luminosidad original que sigue brillando después de las horas indicadas, ¿no? O sea, cuando ha llegado ya ese sistema de luces a 50.000 horas, todavía tiene un 90% de luminosidad. Y el B10 quiere decir que solo el 10% de esas luces caerán por debajo de esa marca del 90%, lo cual quiere decir que la mayoría de tus lámparas todavía tienen esa luminosidad con la que requeriste al inicio de tu proyecto, ¿no? Que no han perdido esa luminosidad. Y en otro ejemplo tenemos el L70B50 de 100.000 horas, quiere decir que L70, las luces están al 70% de su brillo original, mientras que B50 quiere decir que el 50% serán aún más tenues que eso. Entonces, en este caso, que aunque aparenta que tienes más horas de luz, tienes mucho menos luminosidad, porque ya la mitad de tus lámparas están todavía por debajo de ese 70%, o sea que la intensidad luminosa es muy tenue y no estás logrando la intensidad o el nivel de luz que requieres para lograr ese estímulo lumínico de tus lámparas que requieren para influir en el comportamiento o rendimiento del animal. Y eso, pues, por ejemplo, piensa en una granja porcina o la de ganado lechero, que requiere mucha luminosidad uniforme. Eso también es para las de corriente alterna, solamente que pues la durabilidad a lo mejor no va a ser de 8 años, que va a ser de 3 años, pero ahí también te va especificando a qué cantidad de horas y cómo va perdiendo su brillo. Entonces es importante revisarlo, ¿no? Aquí vemos en este gráfico también muy claro cuando llegan a 50.000 horas, cómo ha bajado esa luminosidad y la diferencia que se logra con nuestro sistema, que incluso lo estamos respaldando con 8 años de garantía sobre esas 50.000 horas, donde se pierde menos luminosidad. Y por eso es que también nosotros hacemos ese plan de iluminación eh, tomando en cuenta el factor de mantenimiento, que quiere decir la pérdida de luz que se puede llegar a tener a lo largo del tiempo y pues también la suciedad, ¿no? Que la nave no se queda 100% limpia o que si están diciendo que tiene paredes blancas a lo largo del tiempo ya no son blancas y que siempre hay polvo.
y que cubre un poco esas lámparas, estamos considerando ese factor de mantenimiento para garantizar ese brillo y esa cantidad de horas luz por el tipo de iluminación, ¿no? y aplicación. Bueno, aquí tenemos otra encuesta. Aquí les lanzo la pregunta. Ok, debe de aparecer en su dispositivo. Es su instalación de iluminación de corriente continua regulable y libre de parpadeo. Sí, ambos, o de la que ustedes tengan conocimiento de usuarios que ya hayan montado instalación en corriente continua, que no es ni regulable ni libre de parpadeos, o bien es regulable, pero no están seguros de que sea libre de parpadeo. Bueno, aquí me pusieron que la mayoría ambos y en otra ocasión no, ni regulable ni libre de parpadeos y no están seguros de que sea libre de parpadeo. Bueno, aquí vamos a desglosarlo un poquito. Vamos a volver a la presentación y nada más para mostrarle cómo se ve el parpadeo, ¿no? Como lo vemos nosotros a simple vista, cosa que no siempre ocurre, sobre todo con el LED. Este pues es un foco ahorrador que generalmente es más visible y vemos ahí también la Corax que es bastante estable cuando estamos hablando de corriente continua, ¿no? No se presenta este parpadeo. Pueden tomar su teléfono móvil y acercarlo a la lámpara dentro de la granja y a veces ahí es donde pueden observar ese parpadeo, esa fluctuación en cambio de intensidad. Y lo mejor pues es medirlo con una herramienta, un medidor de luz que sea preciso el sensor y sobre o a más de 5 lux para tener una medida certera del parpadeo. Porque a menos de 5 lux no puede medirte muy bien el parpadeo. Puedes medir siempre la intensidad luminosa porque sabemos que en ciertas aplicaciones pues los lux, el nivel de lux es muy bajo, pero para el parpadeo es recomendable sobre los 5 lux. Y entonces sí te va a dar los parámetros que es frecuencia, porcentaje de parpadeo e índice de parpadeo. Eso lo vamos a ver en un segundo. En cuanto a la regulación, pues sabemos que atenuar la intensidad de luz ayuda a los animales a estimular o llevar un balance mejor de ese ritmo circadiano y es lo que también va a prevenir a los animales sobre las actividades del día, ¿no? Las horas de descanso, el despertar, la actividad durante el día y sabemos que teniendo un buen descanso siempre va a estimular al animal aún mejor a tener un balance hormonal que a la vez va a estimular ese consumo de alimento, un buen comportamiento, que estén los animales más relajados, más confortables y por tanto va a haber un cambio en su rendimiento. Entonces, muy importante establecer este ritmo circadiano y qué es lo que establece la luz. Entonces, al tener iluminación en granja, que queremos simular la luz del día, si no tenemos ninguna entrada de luz y aunque las tengamos, pues buscar que haya uniformidad de iluminación para tener un rendimiento uniforme de los animales que habitan ese alojamiento y que esa distribución de luz pues sea adecuada, que sea de calidad. Y de esto de calidad estamos hablando ya con saber qué color de luz le vamos a dar al animal, la distribución de la luz, que sea libre de parpadeo, etcétera. Entonces es muy importante, como mencionaba, pues medir el parpadeo también cuando tenemos iluminación regulable en bajas intensidades, que es cuando generalmente se presenta ese parpadeo. Pueden estar las luces encendidas al 100% y no hay presencia de parpadeo, pero al estar bajando la intensidad sí que puede aparecer y eso causa mucho estrés en los animales, principalmente en las aves, porque son muy sensibles a estos cambios de intensidad y que sabemos no solo perciben a través del ojo, sino a través del cerebro también. En otro tipo de especies generalmente es a través del ojo y si ya no se ve, pues no se percibe, pero sepamos que incluso en nuestro caso que esa frecuencia de fusión crítica, que es cuando dejamos de ver ese parpadeo para humanos, es muy baja, similar a otras especies mamíferos.
que estamos hablando entre 50 y 60 Hz, ya no percibimos ese parpadeo. Aún si ese parpadeo o esa iluminación tiene un porcentaje o un índice de parpadeo muy alto, aún puede afectar nuestro comportamiento, aunque no lo estemos viendo, ¿no? Pensemos que estemos en la oficina y está esa iluminación con demasiado parpadeo que no vemos, sí nos puede causar dolores de cabeza, malestar en la visión, que te sientas con fatiga, cansado. Entonces, lo mismo pasa con los animales. Al final también tiene esa influencia en su comportamiento que después puede causar estrés o un comportamiento indeseado que no esté estimulando al máximo su rendimiento. Entonces, ojo con eso. Y en aves, pues es mucho más importante, ¿no? Prevenir esas respuestas repentinas de estos cambios de intensidad, bien de prender las luces al 100% y luego apagarlas. Cuando podemos simular el anochecer, el amanecer, pues estamos balanceando más este ritmo circadiano, ese estímulo y comportamiento natural y tenemos animales pues más relajados que va a prevenir ese aumento de frecuencia cardíaca momentáneo y eso también ayuda a estimular más el consumo de alimento, el uso correcto del alojamiento y nos puede llevar a varios beneficios. Bueno, vamos aquí lo del parpadeo fotométrico que mencionaba sobre estos tres factores que son imprescindibles para poder decir si esa iluminación es libre parpadeo. No nos podemos basar solamente en uno. Los tres están interrelacionados, que es el porcentaje parpadeo. Aquí damos una recomendación de que busquemos que sea por debajo de 10%, pero que también tiene que ver con la frecuencia parpadeo. Estábamos hablando de este cambio de intensidad de la luz, ¿no? De un punto máximo mínimo y qué tan frecuente se hace esta fluctuación que pasa en el tiempo es con la velocidad o la frecuencia de cuántas veces por segundo ocurre, que es lo que se mide en hertz. Entre más rápido va, pues menos perceptible es y luego pues también está relacionado con la fusión crítica de parpadeo, ¿no? A qué punto ya dejan de percibir este parpadeo. En aves es sobre 100 Hz. El índice de parpadeo, pues que sea por lo más cercano a cero, ¿no? Si ya está por debajo de 0,06, puede decir que es libre de parpadeo, pero viendo también el porcentaje y frecuencia, siempre revisando esos tres factores. Bueno, vamos a ver en cuanto a atenuación de iluminación LED en corriente continua. Aquí, pues la función de atenuación es vital en los controladores LED, ¿no? Estamos hablando de estos alimentadores con el dimmer, cómo vamos a controlar esta iluminación LED y atenuar y que sea libre de parpadeo. Entendamos que la atenuación pues es la reducción en la salida de luz de un dispositivo de iluminación. Y en el mercado pues pueden encontrar dos mecanismos para atenuar LEDs, que sería la atenuación de reducción de corriente constante, que es CCR, reducción de corriente constante, y la atenuación PWM, que son las siglas aquí. Ay, me pasé a otras. Aquí, que quiere decir el, modulación de ancho de pulso, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos dos gráficos para entender cómo funciona el mecanismo. La de corriente constante, reducción de corriente constante, también se le llama como atenuación analógica y el mecanismo sigue la relación de que la corriente que se mueve a través del LEDs es proporcional a la salida. Por lo tanto, el sistema consiste en reducir la corriente, lo que a su vez reduce el brillo del LED. Entonces aquí vemos que estamos dándole cierta corriente a la iluminación y si vamos reduciendo en voltaje o en corriente, pues se va a reducir al mismo tiempo esa intensidad luminosa. A veces se le llama precisamente reducción de voltaje, pero es la reducción de corriente constante. Entonces, vemos sigue funcionando en línea recta. En cuanto a la atenuación PWM o la demodulación de ancho de pulso, esta reduce la potencia media suministrada por una señal eléctrica al dividirla en diferentes partes.
y esta aplica el principio de cambiar rápidamente entre carga y fuente, es decir, encender y apagar. Entonces, por eso tiene estas modulaciones cuadradas donde está encendido y apagado, ¿no? Cuando está, se le llama el duty, que es cuando está en funcionamiento. Por ejemplo, aquí vemos en línea recta, es que las luces están 100% en toda su intensidad y después empieza a bajar la intensidad, que está al 50%, entonces 50% del tiempo está encendido, 50% apagado. Y si tenemos, por ejemplo, el 25%, 25% encendido y 75% apagado. Entonces, al final es como un constante apagado y encendido. Entonces, eso también está muy correlacionado con la frecuencia, que entre más rápido, pues menos perceptible es esto que se está apagando y encendiendo, ¿no? Entonces, aquí vemos este comparativo entre la señal de esta modulación de ancho y la salida de la de reducción de corriente continua. Entonces son esos dos tipos de formas de poder regular la intensidad luminosa en iluminación LED de corriente continua. Vemos aquí, por ejemplo, para la PWM, ¿no? En el concepto de atenuación, lo que llamábamos, que yo decía el duty cycle, que es el ciclo de trabajo de cuando la señal está mandando que esté constantemente encendida al 100%. Tenemos este ciclo de trabajo de 100%, pero también podemos configurar este ciclo de trabajo que esté al 50% o 25%, ¿no? Como se veía en este gráfico. Bueno, entonces espero haya quedado un poco entendido esa manera de atenuar. Si tiene alguna pregunta, pues déjenla en el chat box y volvemos con ustedes al final. Tenemos aquí las mediciones del parpadeo de luz. Como ejemplo, en este grupo uno mencionaba yo si llega a los 100 Hz, donde ya no puede ser perceptible a ojo aviar, ¿no? En las aves, pero nos está dando un porcentaje muy alto de parpadeo y el flicker de 0,51. Y aquí incluso en el patrón del gráfico se ve muy perceptible esta fluctuación de intensidad. Entonces aquí sí que estamos teniendo problemas de parpadeo que puede causar estrés y comportamiento indeseado en los animales. Podemos tener otro ejemplo donde igual tenemos esta frecuencia de 100 Hz, pero te da un parpadeo de 1,40%, muy bajo, y un índice de cero. O sea, aquí sin duda estás teniendo iluminación libre de parpadeo que no tiene algún efecto negativo en el comportamiento del ave, ¿no? Entonces es lo que estamos buscando. O sea, atención a los tres factores. Y bueno, que estemos buscando lograr el bienestar animal. Hablábamos que la elección por corriente continua es sin duda buscar el confort de los animales y está pues relacionado con tener un clima de luz óptimo porque vamos a brindarles iluminación de calidad, ¿no? De buscar las propiedades que satisfacen las necesidades de los animales y además que sabemos que con la iluminación, además de establecer su ritmo circadiano de las actividades de día y noche, es para mejorar su visión, para que puedan adaptarse mejor a su entorno, para que lleguen bien al alimento, estimulemos ese consumo de alimento adecuado, controlado. También mejorar su confort, que los animales se encuentren más tranquilos y de eso hemos visto que su actuar es hacia un comportamiento deseado, incluso pensar que la iluminación es una herramienta que ayuda a tener un mejor control de tus animales o un mejor manejo de ese comportamiento, de lo que buscamos, de lo que queremos lograr. Y si los animales están contentos, más confortables, pues van a tener un mejor rendimiento y eso se va a reflejar en una mayor productividad, ¿no? Mejores resultados. Entonces, esa es la regla de oro en cuanto al clima de luz óptimo y lo mismo pues se busca con optimizar otros factores dentro de la granja, pero entendamos que la iluminación pues es realmente
o juega un papel muy importante para contribuir a tener buenos resultados porque es un elemento esencial en la vida y desarrollo y crecimiento del animal y además influye en su comportamiento y en este ritmo circadiano. Entonces, bueno, ¿cómo perciben la luz los animales? Tenemos aquí este comparativo de cómo estamos percibiendo este espectro luminoso. La luz natural blanca, la luz que nos da el sol, es policromática, pero cada especie la percibe de manera distinta acorde a su proceso biológico. Entonces vemos aquí que la percepción humana está entre los colores azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Luego depende del número de conos y rodos, de cómo está la fisiología del ojo para percibir todos estos colores. Y en las aves vemos que tienen estos cuatro picos, ya que son tetracromáticos. Su composición de los conos y rodos es distinta a las otras especies y ellas perciben una mayor combinación de colores. Perciben desde parte del ultravioleta hasta el infrarrojo, cosa que los humanos no podemos percibir. En cuanto a cerdos y vacas, que también son mamíferos, igual aquí tiene nada más una percepción más clara sobre el azul y verde, o sea que sobre una iluminación blanca fría que tiene mayor presencia del espectro verde y azul, es lo más ventajoso que puedes tener en granjas porcinas y de ganado porque de ganado vacuno, precisamente porque estamos mejorando su visión sobre esta presencia de parte del espectro, porque no perciben el rojo, ¿no? Si vemos, no tiene aquí percepción de rojo. Entonces, cuando haya iluminación en rojo, no quiere decir que no haya luz, ¿no? Ahí estamos dándole luz. Hay intensidad luminosa, sí en color rojo que no ven, o sea, se vería como gris, no ven ese color rojo, pero le estamos dando intensidad luminosa. Entonces, no es que sea luz de noche, ¿no? Cuando es noche o que cuando queremos darle ese periodo de oscuridad, no debe de haber presencia de luz. Durante el día, sí darle iluminación y que sea pues sobre una luz blanca fría. Ahora, en cuanto a iluminación de color en avicultura, pues ahí tenemos mucho más opciones, volviendo a que las aves son más perceptivas a más colores y que si mejoramos su visión, mejoramos aún más su rendimiento y su comportamiento, ¿no? Vemos aquí que en el sector avícola, en cuanto al blanco frío, se está manejando entre 4000 y 5000 Kelvin, mientras que en el blanco cálido estamos sobre los 3000 o menos Kelvin, ¿no? Que quiere decir que hay más presencia de la parte roja, naranja del espectro, ¿no? Diferente de lo que hablábamos del blanco frío. En cuanto a aplicación, pues en el blanco frío ayuda a mejorar el crecimiento durante el periodo de crianza porque activa al ave sobre esa luz blanca fría. Ese verde azul es lo que ayuda a que se active más y que a mejorar su crecimiento y desarrollo, fortalece esqueleto y músculos, lo que es conveniente, ¿no? Para su desarrollo, pero también puede aumentar el comportamiento indeseado, o sea, que haya demasiada actividad, nerviosismo, que haya aleteo, etcétera. Entonces hay que ir observando cómo está comportando la parvada y ir bajando la intensidad luminosa o bien cambiar a un blanco cálido. Entonces es recomendable de usar en crianza o bien en pollos de engorde por debajo de los 2 kilos, ¿no? Para que no tengan problemas de alas o marcas, ¿no? Si hay mucha actividad o aleteo. En cuanto al blanco cálido, pues reduce esa actividad, también mantiene a las aves más tranquilas, estimula el desarrollo sexual por estas ondas, longitudes de onda larga, que está centrado en el rojo, y lo que ayuda al rendimiento de la puesta e incubabilidad también. Entonces es recomendable en reproductoras, postura, pollos de engorde por encima de los 2 kilos, porque mantiene a las aves pues más tranquilas. Y en cuanto al color monocromático, el uso del color rojo es lo que ayuda a reducir picaje o problemas de canibalismo, porque al tener todo el ambiente de luz en rojo, camuflajea esos puntos de sangre o heridas y es lo que ayuda a reducir ese picaje.
Si lo mezclamos el rojo con el blanco, preventivamente también nos puede ayudar a reducir el picaje, o sea, que no se presente o que tarde más el periodo en presentarse ese picaje, ¿no? Si se está dando por otros factores o por la misma genética, o porque siempre hay mucha actividad con ese tipo de aves. Pues puede ayudar el estar mezclando ya la luz roja con blanca. Y eso es lo que la corriente continua permite, porque en corriente alterna no puedes mezclar colores, siempre tienes o bien la luz blanca o la luz roja, pero no puedes mezclarla. Y el mezclarla pues te da un espectro luminoso mucho más amplio y puedes tener mucho más presencia de ese rojo para incluso estimular más la producción de huevo también, sin necesidad de tenerla totalmente en rojo y no perder todos los otros colores que te da la luz blanca, porque son importantes para el desarrollo del ave. En cuanto al azul, pues tiene un efecto relajante, mantiene a las aves quietas, es ideal para captura y vacunación. Y es por eso que se recomienda tener, en este caso, monocromático, no es necesario mezclarlo para obtener este efecto relajante que es momentáneo, ¿no? Al final, si las dejas siempre en luz azul, se pueden acostumbrar y lo que te va a dar es tener un efecto de sedentarismo. Entonces, solamente aplicarlo al momento de la captura para pollos de engorde antes de sacrificio y con eso pues eficientar la tarea, que las aves estén tranquilas, relajadas o también al momento de la vacunación porque te permite agarrar al ave con mucho más facilidad sin evitando lesiones u otras cuestiones, ¿no? Y el ultravioleta también aplicarlo como vimos, el ave percibe el ultravioleta. En este caso, pues ayuda a mejorar la visibilidad, es como ponerle un lente extra donde ven más colores que incluso pueden hasta identificar el patrón del plumaje que es único entre las aves, ¿no? Entonces con eso ahí tienen una mejor comunicación, se pueden identificar entre ellas, también tienen un mejor uso del alojamiento, un comportamiento más social, pueden hasta identificar el pienso tirado en el piso, queda más limpio, etcétera. Entonces es también muy útil y recomendable en cuestiones de alojamiento en piso para reproductoras o en aviarios. Aquí vemos estos espectros de luz con VA, que sería esta en la línea morada. Vemos que tenemos esta presencia de este factor VA, que es el menos dañino, ¿no? Que también es un factor muy bajo, por lo que pueden estar las aves bajo esta luz ultravioleta. Y tenemos también el comparativo con un blanco cálido, ¿no? Donde no tenemos esa presencia de VA. Ahí se puede ver claramente y con el blanco frío donde tenemos este pico alto de la presencia de azul y verde en comparación con el blanco cálido donde tiene el pico más alto en el rojo, ¿no? Entonces, para que se den una idea. Bueno, entonces al final el clima de luz óptimo que buscamos es simular la luz natural, que es, vamos a hablar de tener luz de calidad con el color adecuado acorde a las necesidades del animal, que el índice de reproducción cromática sea óptimo, ese CRI que sea por encima de los 80 puntos, que quiere decir que entre más cercano a 100 es que esa representación en color es más cercana a como lo veríamos debajo de la luz solar. Entonces, que realmente están viendo en color rojo y no naranja o rosado, sino que realmente se vea el color, que generalmente un LED te da una mayor precisión de color, pero también varía entre el tipo de LED y la calidad de LED. Entonces, es importante revisar esa especificación. Lo mismo la atenuación suave de intensidad y libre de parpadeo, que hablábamos de cómo está conformado el sistema, que sea compatible, que te dé esa atenuación profunda de 0 a 100% y que cuando se atenúe la iluminación sea libre de parpadeo y la correcta instalación y distribución de la luz acorde a las características del alojamiento para que tengamos una mayor eficiencia energética y también la intensidad correcta en el área correcta del galpón o nave. Entonces aquí vemos otra tabla con este comparativo de la iluminación LED en corriente alterna, comparando con la corriente continua, que también lo mencionamos en la sesión anterior, para ver cuáles son las ventajas o beneficios de cada una. Mencionábamos en corriente alterna, pues es la alimentación estándar de la red. Si en corriente continua, pues necesitas de estas fuentes de alimentación adicionales para convertir la corriente alterna en corriente continua.
Por tanto, la alterna es ideal para grandes naves y explotaciones ganaderas que requieren altas intensidades de luz y que sea uniforme. En corriente continua, pues es útil para instalaciones aisladas o alimentadas con energía solar y pues que la longitud de cable está limitada para no tener esta pérdida de potencia y luminosidad. Entonces hay que adaptarnos. Si tenemos obviamente un ambiente controlado, pues con un sistema de corriente continua podemos tener una mejor gestión de la luz y simplemente adecuar número de lámparas por línea acorde a los alimentadores. Más fácil de instalar y escalar, sí, de corriente alterna porque tiene menos piezas y mencionamos, tiene esa larga longitud de luces por línea. Y en cuanto a la corriente continua, pues tenemos un sistema de iluminación más duradero, sin problemas, nos da una mayor vida útil de LED que en corriente alterna. Sí puede requerir accesorios especializados corriente continua, pero requiere menos reemplazos que en corriente alterna, ¿no? Por la vida útil. Rentable para reequipamiento y grandes naves, la corriente alterna continua, hablábamos de clima controlado. El coste inicial es más elevado, pero rentable a largo plazo, no solo en cuanto al equipamiento, sino todos los beneficios que puedes lograr cuando buscamos tener mayor control, mayor confort y una mayor eficiencia. La corriente continua nos da mucho más ventajas, es también mayor seguridad y la posibilidad pues de combinar estos colores en la misma lámpara y tener un mejor clima de luz que lo que te puede dar uno de corriente alterna. Entonces, bueno, ahí está el comparativo, ahí se los dejo como referencia de que pueden optar para sus clientes, para ustedes mismos y cómo elegir qué es más conveniente acorde a pues, las opciones que te presenta cualquiera de los dos sistemas. Finalmente, aquí les presento las lámparas que Hato tiene en corriente directa. Por ahí si tienen alguna pregunta pueden ya dejarla en el chat box o en los mensajes. Pueden encontrarla en la barra de control, ahí pueden dejar su comentario. Igual van a recibir un correo con recursos sobre esta presentación, artículos, videos y también sobre las soluciones de iluminación que presentamos. Y cualquier duda siempre pueden contactarme, contactar con Hato, pidan su plan de iluminación completamente gratuito, sin compromiso, más para que tengan una idea de la situación actual que tienen en granja, cómo poder mejorar su clima de luz y tener las distintas opciones, ¿no? Pues aquí también les dejo como repaso las soluciones de iluminación en corriente alterna que presentamos en la sesión pasada y ahí vemos pues es prácticamente las de retrofit o solamente modernizar iluminación en granjas avícolas. Y para ganado lechero sí tenemos la Rudax, que es con la tecnología Lactibus para mejorar la producción de leche, y la Fortis, que se puede usar tanto en aves como en ganado, vacuno, porcino, todoterreno, que es también en corriente alterna, y pues todas impermeables, excepto la de bombillo, la de rosquilla, que es parecido al tradicional, pero que lleva también la tecnología Hato, que puede tener una cobertura de la conexión y de la lámpara misma para hacerla impermeable. Bueno, pues hasta aquí si tienen alguna pregunta, adelante. No sé si tengan el tiempo todavía. Y si no, pues agradezco su presencia. Muchas gracias por estar aquí y pues ya nos veremos una próxima vez. De momento no tengo preguntas. De acuerdo. Pues gracias y les deseo que tengan, ay, me parece que alguien me está escribiendo algo. Ah, muchas gracias. Igualmente que les haya sido de mucha utilidad y espero verlos una próxima vez. Bonito día para todos.